Y estamos en vivo con nuestro programa Buena Salud, gracias a quienes están conectándose en la sintonía por la señal de Majestad. Y pues bueno, vamos a comenzar nuestra programación, porque ahora sí voy a anunciar bien a nuestro invitado, porque nos vamos a entrelazar hasta Galápagos para poder conversar con él. Él es el doctor Job Gómez Cuello, él es médico, activista social y CEO de la Fundación Huancuna. Y viene de la isla Santa Cruz y nos va a hablar un tema bastante importante. Hoy hablaremos del dengue y nos visita, bueno, trabaja actualmente en el Centro de Salud Privado Health Center. Bienvenido, Job, es un placer tenerte, gracias por estar con nosotros en este programa. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, es un gusto poder estar en el programa. Como tú lo dijiste, me presento, soy el doctor Job Gómez Cuello, médico. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante para la comunidad, que es el dengue. Es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que cada vez afecta a miles de personas en el Ecuador y sobre todo en Latinoamérica. Así es. Gracias por aceptar nuestra entrevista también y poder impartirnos un poco del conocimiento en este tema que actualmente abarca toda nuestra población a nivel del país y, por qué no decirlo, tal vez allá también donde tú te encuentras. Vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Nos puedes comentar qué es este dengue y por qué hay que tomar mucho en consideración al respecto? Bueno, el dengue es una enfermedad viral causada por la picadura de un mosquito chiquito que se lo conoce como Aedes aegypti. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, y es muy importante tener en cuenta que hay que estar alertas de la enfermedad porque es una enfermedad estacional, que en cierta época del año hay muchos más casos. Entonces, justo cuando estamos llegando a épocas de lluvia es donde más debemos tener cuidado y estar alertas con el mosquito. Muy bien. Y esta parte de cuando empieza esta afectación por este mosquito, como tú lo comentas, la forma de transmisión. Actualmente, bueno, dice, me pica un mosquito y pues por hecho a veces decimos, no recordamos ni siquiera en qué sitio estamos, pero esto viene creo que de la educación, la iniciativa desde casa, de cómo nosotros tenemos nuestros alrededores. ¿Podemos hablar un poco de eso, la forma de transmisión de este mosquito? Ok, claro, hay que tener en cuenta que el mosquito Aedes aegypti sobre todo va a estar en lugares donde hay mucha agua limpia estancada. Limpia o sucia, pero sobre todo se encuentra más en el agua estancada limpia. Por ejemplo, en muchas partes de la costa se suele tener los reservorios de agua expuestos. Entonces, lo que nosotros siempre decimos a la comunidad es que todo reservorio de agua que está expuesto debe estar tapado, principalmente, para que los mosquitos no se sitúen en estos lugares y se reproduzcan, ya que ellos buscan estas fuentes de agua limpia para poder reproducirse. Mientras menos mosquito haya, menos picaduras va a haber y menos contagio va a haber. Entonces, entre cuidados en la comunidad es estar alerta de los reservorios de agua, mantenerlos cerrados, evitar que el agua se estanque en lugares del hogar, eso principalmente. Específicamente eso, y eso pasa a nivel de muchos sitios, porque a veces, digamos, tienes hasta el florero que tienes en casa, si lo tienes con agua, y si no tomas en consideración tal vez en el cambio y estás checando, pues esto puede atraer mosquitos sin que te des cuenta, y los tienes almacenados en la misma casa, por decirlo así. Ahora, dentro de estos, la sintomatología que pueda presentar una persona cuando ya está durante este proceso, ¿cuáles son? Hay algo muy típico de la enfermedad que muchas personas le llaman como que la fiebre de rompehuesos, ya que la aparición de los síntomas es muy rápida y sobre todo es muy fuerte el malestar y el dolor articular. Entonces tenemos que los síntomas principales son fiebre alta, repentina, dolor de cabeza intenso y un dolor por detrás de los ojos que es muy notorio, el dolor en articulaciones y dolor muscular.
Y hay unas pequeñas manchitas rojas que nosotros le decimos petequias, que salen en la piel, son puntitos rojos. Cuando nosotros ya vemos estos puntitos rojos, ya es un signo semiológico que nos hace, que nos enfoca en el diagnóstico. Las petequias aparecen por una alteración de las plaquetas. Entonces, eso ya nos quiere semiológicamente decir que es dengue. Muy bien. Ahora, cuando existen ya este brote sintomatológico que pueden ustedes decir, bueno, está sucediendo esto, ustedes para confirmarlo, porque obviamente a veces se escucha de que no puedes tomar ningún tipo de medicación mientras tú no tengas el conocimiento si es o no es dengue. ¿Qué exámenes realizan para determinar esto? Ok, bueno, las recomendaciones y los exámenes que se realizan son las siguientes. No automedicarse. Primero, si tú sospechas de dengue, no te puedes automedicar, ya que muchas personas pueden estar tomando ibuprofeno o aspirina, y esto va a complicar la enfermedad, ya que aumenta el sangrado, ya que dengue puede llegar a ser hemorrágico. Entonces, cuando es dengue hemorrágico es bastante más serio. Entonces, nunca automedicarse, siempre acudir al médico. Em, y los exámenes que nosotros hacemos para poder diagnosticar son exámenes de laboratorio, es una biometría hemática y una prueba de dengue para poder saber si es o no está infectado. Es una prueba rápida. Existen pruebas que ayudan a mirar cómo está, primero tu sistema inmunológico. Tú hablaste un poco acerca de que si va descendiendo las plaquetas, pues te da también un indicativo de que probablemente es dengue. Hay situaciones, digamos, que tal vez la prueba del dengue te sale negativa, digamos, hablando de un dengue antígeno, que te haces el NS1 y está negativa, pero en la biometría te arroja valores de alarma de que existe dengue. ¿A qué se debe esto? A ver, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una enfermedad viral, los síntomas y las etapas de la enfermedad varían mucho los resultados de laboratorio que te van a dar. Porque si es una etapa inicial, posiblemente no haya una alteración significativa de los exámenes de laboratorio. Pero mientras que la enfermedad va avanzando y va cambiando de diferente etapa, los laboratorios se van a ver reflejados. Muchas de las veces tú ya no puedes tener el virus en una fase infecciosa como tal vez ya pasaste la enfermedad, pero aún tu cuerpo se está recuperando. Y claro, lo que sucede con el dengue es que el perfil de plaquetas se ve afectado y eso toma tiempo en recuperar. Así es, cuando ya empieza esta etapa, y obviamente la sintomatología en algunos a veces evoluciona de manera tan rápida como en otros que tal vez lo has tenido y es como que has estado ahí, porque también a veces hay que tomar en cuenta que a veces no es que buscamos al médico inmediatamente, sino cuando ya realmente nos sentimos bastante mal, es como que allí es como cuando buscas a alguien. Estos, este cuadro de dengue, ¿qué tiempo permanece en una persona mediante ya sea diagnosticado y obviamente tome tratamiento? Claro, bueno, depende de muchos factores, ¿no? Depende si es un niño, si depende si es un paciente de la tercera edad, depende si es un paciente adulto, porque los más afectados son los niños, mujeres embarazadas y pacientes de la tercera edad. El tiempo de recuperación puede ir entre 7 días a 14 días. Y prácticamente el dengue hemorrágico, como que es la fase más complicada y la más grave, puede llegar a tener más tiempo de recuperación. Sobre todo si el paciente tiene necesidad de estar hospitalizado, porque hay pacientes que ya presentan una sintomatología la cual ya no se controla en casa, sino es necesario el manejo hospitalario y el monitoreo constante.
Obviamente porque se considera un grupo vulnerable, por ejemplo, el hablar de los niños, de los adultos mayores y, por qué no decirlo, también de las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune. Esto hay que checarlo y mirarlo porque obviamente no sabemos en qué momento tal vez puede evolucionar y que tal vez esto te dé una alarma de pánico para decir hay que ser hospitalizado una persona. Al hablar nosotros de esto, de que ya se complica un poco la enfermedad, ¿se complica en qué factor? Digamos, ¿será porque tal vez no seguiste bien la recomendación médica, dejaste avanzar la enfermedad y no acudiste al médico o porque te automedicaste? Muchas de las veces la complicación va por la automedicación. Van a farmacias y para el dolor, o sea, uno de los medicamentos que más se usa para el dolor en el Ecuador es el ibuprofeno. Y las personas van a una farmacia y como tienen dolor articular, dolor muscular, toman ibuprofeno. Y al tomar el ibuprofeno, lo que están haciendo es aumentar el riesgo de sangrado. Y claro, el dengue en sus etapas más graves genera sangrado, sangrado de encías, sangrado. Las petequias es un tipo de sangrado microvascular que se ve en la piel. Entonces, las personas toman el ibuprofeno para pasar el dolor y lo único que están haciendo es aumentar el riesgo de sangrado. Por ende, terminan descompensados en el área, en hospitalización. Una persona, y eso es lo que uno debe evitar, llegar a la hospitalización porque obviamente se puede complicar Claro. la enfermedad, ¿no? Así es. Otra de las cosas que tal vez tú nos pudieras comentar, Job, respecto a los diferentes, digamos, las formas preventivas, en todo caso, de cómo deberían ser de las personas que estamos en casa o ya estamos pasando por esta situación, cómo debemos tal vez prevenirlo, porque también puede existir eso en que nosotros tengamos que seguir un consejo médico guiado, obviamente. Pero esto me lo vas a contestar al regresar de esta breve pausa. Vamos a una pausa y regresamos con este tema muy importante. Listo. Estamos en vivo en Buena Salud con el doctor Job Gómez Cuello hablando sobre el dengue, pues parte de lo que queríamos comentar un poco también respecto a la prevención. ¿Cómo son estos factores preventivos? ¿Nos puedes comentar un poco más, mi querido doctor Job? Claro, claro que sí. A ver, hay que tener algunos puntos claros. El mosquito es la fuente de transmisión principalmente. Entonces, hay que eliminar los criaderos, vaciar baldes, botellas, las llantas, lugares donde se puede el mosquito reproducir. Proteger los depósitos de agua limpia, porque claro, hay sectores en diferentes ciudades donde el agua es recolectada y no es directamente de tubería y las tienen en baldes. Entonces eso, pues cerrarlos, las cisternas, los reservorios, cerrarlos y sobre todo proteger a los niños, a los ancianos. Si sabes que hay una área con bastante mosquito, como en esta época hay bastante picadura, el repelente, ¿no? Que es súper importante. El repelente, si el mosquito es controlado, la enfermedad es... ¿Hay alguna medida respecto al cambio climático que existe actualmente? Porque obviamente nosotros podemos tomar todas las medidas en casa, de los cuidados, no estanques, tal vez lugares donde tal vez hay estos tipos de reservorios y que por ende puede afectar nuestra salud. Pero ¿qué pasa cuando existen cambios climáticos? Estos almacenamientos que hay en los diferentes climas. No solamente podemos hablar un clima húmedo, un clima tropical, un clima seco. Sí, ¿Esto cómo se maneja? a ver, hay que tener en cuenta que la enfermedad es estacional. Entonces, en la época de lluvias va a estar más activo el mosquito. Entonces, porque va a haber más reservorios de agua, va a haber más estancamiento de agua. Por ende, estas son las épocas donde más alerta debemos estar y donde más cuidados debemos tener. Y a mí me pareció interesante que recién vi una acción comunitaria donde los barrios se ponen de acuerdo para poder cada vez ver un reservorio, deshacerlo y limpiar los lugares. Porque si la comunidad se une y ve que hay estanques de agua que están generando criadores de mosquito y se puede solucionar, pues no solo estás cuidándote tú, sino a todos.
Exacto, y esto hay que contemplarlo. Digamos, allá donde tú te encuentras, ¿existe esta problemática actual allá? Acá está bastante controlado por el tema de que siempre, como es un área protegida, Galápagos, siempre están pendientes de todo este tipo de vectores, es decir, de mosquitos, que están, no permiten que genere un aumento del brote de estos, entonces siempre se están. Y no, hay casos, pero no son tanto como en el continente, como en la costa, como hablamos de Esmeraldas, Guayaquil, que es donde se ven muchos más casos. Una persona que ha presentado dengue, que ha pasado por esta enfermedad, ¿puede volver a contagiarse? Sí, hay que tener en cuenta que el dengue tiene 4 serotipos principales. ¿Qué quiere decir serotipo? Es el tipo de virus del dengue, hay 4. Entonces, si a ti te dio eh, el virus 1 al principio, eh, tranquilamente te puede dar el serotipo 2. Y se ha visto estudios donde si tú tienes varios serotipos puede llegar a complicarse mucho más rápido la persona. Muy bien. Ahora, dentro de la parte de las recomendaciones, ¿el uso de los repelentes ayuda a que una persona no se pueda contagiar? Claro, sí ayuda bastante en el sentido de que, sobre todo en la hora donde más mosquitos aparece, que es tarde-noche, donde las hembras salen a picar más, es donde más se debería usar, ¿no? Y es importante tener en cuenta que el repelente es una capa protectora y donde otra manera de protegerse es tratar de evitar la exposición, ¿no?, directa con los mosquitos. Nosotros sabemos dónde hay mosquitos y si evitas estar en esos lugares, pues mucho. ¿Existen vacunas de pronto contra esta enfermedad? Sí, actualmente en el mundo ya existe vacunas, pero no todos los países las tienen al alcance. Ecuador no tiene la vacuna. En África y en áreas tropicales ya se aplica la vacuna. Muy bien. Y por último, mi querido Job, en la hidratación, que cuando una persona está con esta enfermedad, obviamente está Súper importante. deshidratada, es importante, ¿qué rol cumple esto? A ver, en el tratamiento como tal de los síntomas, uno de los más importantes es la hidratación con suero oral, ¿no?, con electrolitos. Por el hecho de que, como es una enfermedad que genera mucha fiebre, también genera mucha deshidratación. Entonces, parte muy importante de la recuperación es mantenerte hidratado. Hay que tener en cuenta que la medicina no cura la enfermedad, sino la controla, ya que la enfermedad va desapareciendo poco a poco. Lo que nosotros hacemos con los medicamentos es controlar los síntomas y mantener al paciente estable para que no se llegue a complicar. Muy bien, muy buenas recomendaciones. Y finalmente, mi querido Job, ¿cuál sería tu mensaje a aquellas personas que ven el programa? Que No, es que ven el programa y decía yo que tal vez se estén identificando, estén pasando por este problema, hayan pasado, tienen un familiar o de pronto se identifican que tal vez no tienen las mayores medidas de bioseguridad dentro de casa o exteriormente. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, como les dije desde un principio, si eliminamos el agua acumulada en nuestras casas, eliminamos el mosquito. No permitimos que se reproduzca. Mantener tapado el agua limpia y sobre todo saber que es una enfermedad que tiene una fase de recuperación, una fase de infección y es algo que no va a complicarse si se maneja de la manera correcta. Entonces, creo que muchas personas en el Ecuador han tenido dengue. Yo alguna vez la tuve también y créeme que es una enfermedad que se puede controlar tranquilamente. Así es, muchas gracias por tu recomendación, pero es importante también saber, ustedes allá tienen un centro médico
nos puedes comentar dónde están ubicados. Hay mucha gente que viaja y que de pronto necesitan de los servicios de ustedes y qué bueno que estén ustedes con este proyecto allá. Gracias. Sí, sabes que, bueno, hace 2 meses estoy trabajando acá en el Centro Médico Galápagos Health Center en Santa Cruz. Somos un centro de salud privado, 24 horas, con emergencias, con exámenes de laboratorio, radiografía, y prácticamente, como tú lo dijiste, acá la salud no hay mucha, el sector privado tenemos apenas un hospital y a veces necesitamos mucho más para poder acudir a cualquier tipo de emergencia, sobre todo a turistas, ¿no? A veces los turistas acá se enferman con algo que comieron o sufren una caída. Pues saberles decir que yo estoy aquí para cualquier cosa que necesiten en Santa Cruz. Así que qué bueno porque sí se necesitaba también de este impulso de que las personas que visiten y estén con confianza, pues si quieren acudir a un centro médico, pues ya todos sabemos que allá está el centro médico privado, Health Center, y Job estará ahí atendiéndolos y por supuesto con todo el equipo que también lo representa. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Job, y esperamos que en una próxima oportunidad podamos tener otro acercamiento en una entrevista. Listo, ¿no? Es un gusto, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, pues estamos de los órdenes. Cuídate. Y a todos los televidentes que ven Buena Salud, pues nosotros queremos hacerles 2 breves menciones. Si usted desea vestir y lucir con moda y estilo, pues visiten Camisería Inglesa, ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas, entre Casa del Balón y Secado. Ustedes pueden, perdón, ese me equivoqué, es en Avenida La Lorena y Los Mantas. Esto es por el sector Plaza Asturias, ahí ustedes pueden encontrarlo, Camisería Inglesa. Y si usted desea oír mejor, pues ahí sí, el Centro Auditivo OBI está en Avenida Abraham Calzajón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y Secado. Ustedes encuentran audífonos medicados para todas las edades, por supuesto con inteligencia artificial, tecnología de vanguardia, para todas las edades, como ya lo dije, pues vayan y visiten a OBI Santo Domingo. Y con nuestra frase nos despedimos, que decía, nuestra frase de hoy era: la prevención es la vacuna más poderosa. Eliminar criaderos de mosquito es cuidar la vida de todos. Con esto nos despedimos y los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan con Majestad TV.